Un ejemplo basado en las consecuencias de los axiomas de Kolmogorov. El problema que vamos a resolver es el número 4 del listado de probabilidades, el cual dice que la policía informa que entre los conductores detenidos por sospecha de conducir bajo los efectos de alguna droga, el 70% dio positivo en el alcotest, 30% en el narcotest y 20% dio positivo en ambos test. Se pide entonces determinar la probabilidad de que un sospechoso seleccionado al azar dé positivo letra A en el alcotest o en el narcotest o ambos. Letra B en el alcotest o en el narcotest, pero no ambos. Y letra C ni en el alcotest ni en el narcotest. Para resolver este problema, lo vamos a basar prácticamente en tres consecuencias de los axiomas de Kolmogorov. Particularmente nos vamos a utilizar la propiedad que dice que la probabilidad de A unido con B es exactamente lo mismo que la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de la intersección A inter B. Esta es la forma genérica para calcular la probabilidad de A unido con B, y recuerden que en el caso de que los conjuntos A y B sean disjuntos, este término de acá se anularía, se transformaría en 0. Otra de las fórmulas que vamos a ocupar acá también es que la probabilidad de un conjunto B intersectado con A complemento se puede calcular entonces como la probabilidad de B menos la probabilidad de A inter B. De esa manera. Y también vamos a utilizar la probabilidad del evento complementario, es decir, que la probabilidad de un complemento es siempre igual a 1 menos la probabilidad del evento A original. Con esos elementos entonces podemos dar solución a estos problemas que tenemos acá. En primer lugar, es estrictamente necesario que cuando nosotros resolvamos problemas asociados a probabilidades, primero definamos cuáles son los eventos que van a participar acá. De esta forma vamos a tener que definir acá los siguientes eventos. El evento que llamaremos A, donde el conductor, o el sospechoso más bien dicho, el sospechoso da positivo en el alcotest. N entonces será que el sospechoso da positivo en el narcotest. Esos son los elementos con los que nosotros vamos a tener que trabajar, y evidentemente aquí en función de los datos se desprende inmediatamente lo siguiente: la probabilidad de que el sospechoso da positivo en el alcotest debe ser de un 70%, equivalente a un 0,7 decimalmente hablando. La probabilidad de que el sospechoso dé positivo en un narcotest debiese ser de un 30% o un 0,3. Y finalmente la probabilidad de que dé positivo tanto en el alcotest y en el narcotest simultáneamente se transforma entonces en un 0,2 o el 20% que teníamos aquí. Recuerden que el evento de intersección significa la simultaneidad de la positividad tanto en el alcotest como en el narcotest. Con esos elementos entonces podemos resolver este problemita, en particular la letra A, donde nos piden encontrar la probabilidad, ¿cierto?, de que este sujeto o sospechoso dé positivo en el alcotest, o que será el evento unión en el narcotest, o ambos. Y eso es, desde el punto de vista de la teoría de conjuntos, simple y sencillamente A unido con N.
Por lo tanto, continuamos entonces con la letra A. Nos piden la probabilidad de que el sospechoso dé positivo en el alcotest o dé en el narcotest, o ambos, lo cual está cubierto con la unión de teoría de conjunto. Utilizando entonces la primera de las formulitas que vamos a utilizar, esto es la probabilidad de A más la probabilidad del evento n menos la probabilidad del evento intersección, dando entonces lo siguiente. La probabilidad de A era 0,7, la probabilidad de n era 0,3, la probabilidad de que diera positivo en ambos simultáneamente era 0,2. De esta forma, la probabilidad final es de 0,8. Esa es la probabilidad entonces de que el sospechoso seleccionado al azar dé positivo, ya sea en el narcotest, en el alcotest o en el narcotest, o ambos simultáneamente. Para la letra B nos piden la probabilidad de que el sospechoso dé positivo en el alcotest o en el narcotest, pero que no dé positivo en ambos simultáneamente. Eso es entonces una diferencia de conjuntos. Aquí dice la probabilidad de que el sospechoso dé positivo en el alcotest o en el narcotest y que no dé positivo simultáneamente en los dos test. Aplicando entonces aquí un poquitito de la teoría de conjuntos, nosotros vamos a recordar entonces que esto es la probabilidad de A unido N intersectado con A intersectado N complemento. Y para tales efectos, aplicando entonces aquella propiedad o aquella consecuencia de los axiomas de Kolmogorov que nos decía lo siguiente: la probabilidad de un evento B intersectado con el complemento de un evento A se calcula como la probabilidad del evento B menos la probabilidad de la intersección de ambos eventos no complementarios, es decir, A y B sin complemento. En este caso entonces podemos observar que este de aquí estaría cumpliendo el rol de el B con el que está en la fórmula. Esta partecita de acá entonces estaría cumpliendo el rol del A complemento, eso de aquí. Por lo tanto, si yo aplicase esta fórmula, voy a tener lo siguiente como resultado. La probabilidad del evento B, que sería el que está a la izquierda, es decir, la probabilidad de A unido con N, menos la probabilidad de los dos eventos del B y del A, pero ninguno de ellos con complemento y intersectado. Es decir, nos va a quedar entonces la probabilidad de lo siguiente. Nos va a quedar la probabilidad de el evento A, que el evento A sería el evento que está aquí a la derecha, sin complemento, es decir, esto de acá, sin complemento, A intersectado con N, intersectado con el B, que sería el de ahí de la izquierda, ¿cierto? Es decir, A unido con N. Ahora bien, desde el punto de vista de la teoría de conjuntos, ustedes pueden demostrar fácilmente, o más bien dicho, concluir fácilmente, que lo que está ahí a la derecha se puede traducir simple y sencillamente en la probabilidad de A intersectado con N. Esto es bastante fácil de verificar, basta y sobra con que ustedes hagan un diagrama de Venn
y van a darse cuenta, evidentemente, que A unido con N es más grande y de hecho contiene a A intersectado con N. Por lo tanto, la intersección de estos dos conjuntos evidentemente va a ser siempre la parte más pequeña, que en este caso es A intersectado con N. Estas probabilidades ya las tenemos. La probabilidad de A unido con N está aquí arribita, vale 0,8. Y la probabilidad de la intersección también la conocemos, da 0,2, obteniendo así entonces un resultado de 0,6. Y esa sería entonces la probabilidad final de que el sospechoso dé positivo en el alcotés o en el narcotés, pero no dé simultáneamente positivo en ambos, sino que dé solo en uno de ellos. Bien, esto es equivalente a calcular la probabilidad del evento diferencia simétrica, es decir, todo lo que está en A y todo lo que está en B, pero quitándole todo lo que está en la intersección. Letra C, ahora, en la letra C, nos pedían calcular la probabilidad de que no diera positivo ni en el alcotés ni en el narcotés. Matemáticamente hablando y desde el punto de vista de la teoría de conjuntos, esto quiere decir entonces la probabilidad de que no dé positivo en el alcotés y tampoco dé positivo en el narcotés. El que no dé positivo en es sinónimo de complementos. Pues bien, utilizando un poco la ley de De Morgan de la teoría de conjuntos, podemos encontrar que esto es en definitiva A unido con N complemento. Y aplicando las propiedades de la probabilidad del evento complementario, esto es 1 menos la probabilidad del evento unión. Y el evento unión, ya bien sabemos cuánto es su probabilidad, la calculamos, es 0,8. Por ende, este resultado es 0,2. Ese sería entonces el resultado final. Ahora bien, quiero explicar también, aprovechar un poquitito de explicar este resultado desde el punto de vista de gráfico. No quiero que se queden con la idea de que el punto de vista gráfico es algo que ustedes van a poder utilizar a la hora de resolver su problema en el certamen. Sin embargo, es bueno que lo podamos verificar visualmente. Si este es mi conjunto o mi espacio muestral omega, y si este es A y este es N respectivamente, nosotros tenemos alguna información ya, como por ejemplo sabemos que la probabilidad de A unido con N es 0,8. O sea, si yo pudiese asignar números y probabilidades a estos conjuntos, diría que todo esto con todo esto sumaría 0,8. Pero hay algunos elementos que son claves. Nosotros por ahí sabemos que la probabilidad de la intersección, que la intersección la tenemos acá, A intersectado con N, esa probabilidad vale 0,2. Esto es 0,2. Sabemos que la probabilidad de A vale 0,7 y ya tenemos 0,2 acá, por lo tanto acá como resultado es 0,5. Sabemos que la probabilidad de que dé positivo en el narcotés es de 0,3 y ya tenemos un 0,2 ahí, me falta un 0,1 entonces. De esta forma podemos sumar acá 0,5, 0,7, 0,8 y me estaría faltando un 0,2 para completar la probabilidad del espacio muestral completo. Aquí tengo entonces la probabilidad de que el individuo dé solamente positivo en el alcotés y en ninguno más, que sería 0,5. Solo dé positivo en el narcotés y en ninguno más, 0,1. Que dé positivo en ambos simultáneamente, 0,2. Que dé positivo en el alcotés o en el narcotés, pero no en ambos, 0,6.
y que no dé positivo ninguno de ellos, 0,2. Esta es una forma entonces visual de tratar de comprender las probabilidades que están dando vuelta aquí en este ejercicio en particular. Espero que les haya servido entonces. Adiós.